Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos permita alimentarnos de la palabra. Nos permita que en este día aprendamos algo más de Él, que Él nos hable, que Él nos guíe a través de esto. ¿Qué les parece si oramos? Y yo le doy un tiempito para que ustedes lo puedan buscar en su Biblia. Pero oremos, ¿ok? Padre, gracias, Señor. Gracias te doy en esta mañana por permitirnos, Señor, empezar el día contigo. Empezar dándote la gloria, la alabanza, porque solo tú te mereces, Señor, nuestra adoración. Te adoramos, Señor. En este día estamos reunidos, todos, lo que tú has llamado, lo que tú has escogido, desde antes de la creación del mundo, para salvación. Y de eso estamos eternamente agradecidos contigo, Señor, porque no merecíamos la salvación. Pero tú en tu amor, en tu misericordia, como dice la palabra, como dice el libro de Efesios, tú, Señor, viniste a nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú en tu gracia y en tu amor, Señor, enviaste a tu Hijo para que a través de la fe en Cristo Jesús nosotros podamos salir de la oscuridad a la luz. Salir, Señor, del mundo al reino de Dios. Y gracias te damos. Por eso permítenos, Señor, alimentarnos. Que esta palabra tuya sea ese alimento en esta mañana. Que pueda edificarnos, que pueda fortalecer nuestra fe. Que nos pueda hacer caminar verdaderamente como tú quieres. Bajo tus designios, bajo tus mandatos, bajo tu palabra y bajo tu guía, Señor. Que tu palabra en esta mañana produzca en nosotros grandes frutos que solo tu Espíritu puede producir en nuestros corazones. Que no sea en vano, Señor, que hayamos venido esta mañana aquí. Que no sea en vano que estemos sentados aquí, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestro corazón en esta mañana para humildemente, Señor, venir, oír y aceptar todo lo que en tu palabra así lo has dispuesto. Gracias, Señor, te damos por estar aquí reunidos. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio en este momento de estar en tu presencia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Sí, muy bien, gracias, mi hermano. Yo he puesto el título, lo que dice la Biblia: el justo vivirá por la fe. Yo no sé cuántos de nosotros vivimos por fe. Y vivir por fe no es fácil, mis hermanos. Vivir por fe es ir contra todo lo que digan las personas que no tienen una relación con Dios. Es más, vivir por fe nos hace producto de burla de los demás. Como que estamos nosotros en un pensamiento equivocado. Que somos nosotros los que tenemos el destino en nuestras manos, dicen ellos. Pero sin embargo, vivir por fe es completamente diferente. Y eso el día de hoy, que sea una guía, una luz, que sea ya ese camino trazado, que es vivir por fe. Mis hermanos, cuando leemos el libro de Habacuc, solamente son 3 capítulos, muy cortos. Son 2 páginas nada más, así que le invito a leerlo en casa completamente. Pero este pasaje es parte de la queja del profeta Habacuc. Habacuc era un profeta del pueblo de Judá. Ya Israel había sido destruida. Ya Israel del norte, del sur, del norte, bueno, ahora estoy confundido si era el norte o el sur, pero Israel estaba destruida completamente. Pero el Judá había permanecido, porque si usted lee el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, usted va a ver que la tribu de Judá era la que tenía los reyes más fieles, los reyes más honestos, los reyes más justos que gobernaban el pueblo de Dios. Pero ya Judá también estaba perdiendo su comunión con Dios. Y de pronto el pueblo de Dios se vuelve un pueblo impío, un pueblo donde ya no hay justicia, entregados a la maldad, entregados a la violencia. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo de Dios se convierta en eso? Lo que este libro de Habacuc está diciendo el profeta.
Es increíble, mis hermanos, cuando leemos la historia de la iglesia, sobre todo la historia de la Reforma, cómo todo eso nace en Europa, en Alemania, en Holanda, en esos Países Bajos. Pero si usted va a Holanda el día de hoy, no diría que allí nació lo que es la fe en Cristo, sola gracia, sola escritura, un solo Dios, a Dios la gloria. Ahora es un país donde toda la maldad, todo el pecado marca la gran diferencia de lo que era y lo que es. Yo sé que mi hermano José, que viaja mucho, de repente ha estado en Holanda, no sé, pero puede ver esa gran diferencia que hay. Y la verdad que debemos seguir orando para que nosotros no tomemos ese camino. No tomemos ese camino, porque la gente nos va a decir, Cristo viene, ese cuento de que Cristo viene, ya me tienen cansado. Mi abuelo también me decía lo mismo. Mira, mi hermano, Cristo viene, y puede ser ahora mismo o mañana. Cristo viene. Ese debe ser nuestro fundamento para seguir adelante, continuando en el camino. Entonces este profeta Habacuc estaba quejándose, pero no quejándose de una manera ofensiva, sino como Job, ¿no? Haciendo preguntas, cuestionando a Dios, no de una manera negativa, pero haciéndole preguntas a Dios. Y Habacuc también le hace preguntas a Dios, porque Habacuc no concebía de que el pueblo se había entregado a la maldad y a la violencia. Y el profeta le hace preguntas a Dios, y Dios estaba en silencio. Dios estaba en silencio y no hacía nada, según Habacuc, para corregir los malos caminos de Judá. Para corregir los malos caminos de Judá. Y la justicia había desaparecido del pueblo. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, mis hermanos. Si usted salía de aquí, había violencia. Si usted cruzaba la calle Hemlock, por ahí también había maldad. Cruzaba la Cypress, había pecado. Y así la ciudad y el pueblo de Dios, que era la tribu de Judá, estaban en un tiempo de impiedad y violencia desenfrenados. Y Habacuc deseaba que Jehová castigue al pueblo. ¿Para qué? Con el deseo de que sean purificados, que nuevamente vuelvan a Dios. Y el deseo de Habacuc era de que Dios haga algo, que no calle, que no esté inactivo, y que haga algo para que el pueblo vuelva a Él. Mis hermanos, y la respuesta de Dios lo termina confundiendo a Habacuc. Lo confunde más todavía, porque ¿qué hace Dios? Usa a un pueblo, los caldeos, uno de los pueblos más salvajes, paganos, para castigar a la tribu de Judá. Pero para Habacuc eso no era posible. ¿Cómo es posible que tú vas a castigar al pueblo con un pueblo pagano? Hazlo de otra manera. Ese es el deseo de Habacuc. Que no lo haga de manera que mande a un pueblo pagano para juzgar a Judá. Habacuc no estaba conforme, estaba confundido por la respuesta del Señor. Quizás pensaba mejor sería un castigo diferente. Sin embargo, a través de esa experiencia de lo que Dios le responde a Habacuc, mi hermano, mi hermana, el profeta no solo alcanzó entendimiento sobre la soberanía de Dios, entendió que Dios es soberano y que puede hacer las cosas como a Él le plazca. No solamente eso aprendió Habacuc a través de esa experiencia, sino también fortaleció su fe para seguir adelante. A veces hay momentos que tenemos que decir, mis hermanos, no, ellos no quieren seguir ese camino. Bueno, yo seguiré adelante. Yo seguiré adelante. A veces pasa en nuestras mismas casas, en nuestros mismos hogares. Nuestros hijos, a veces adolescentes, quieren experimentar el mundo después que han venido con nosotros a la iglesia, pero a veces uno tiene que decir, bueno, ¿ya qué más hago? Solo confiar en Dios. Por eso es que hay que seguir orando. Hay que seguir orando, mis hermanos. Como nos ha aconsejado nuestros hermanos en esta mañana, nuestra hermana Magda, seguir orando, no hay que cansarnos de orar, porque tarde o temprano eso va a dar frutos. El Señor sabe el mejor camino para corregirnos, corregir a nuestros hijos y corregir a nuestros nietos.
Así que mis hermanos, eso era un momento de Habacuc en su confusión, pero aprendió lo que es la soberanía de Dios y fortaleció su fe. Pero la esencia de este libro de Habacuc está en que el libro mismo hace un llamado a confiar en Dios aun cuando los días son malos. Confiar en Dios aun cuando los días son malos. Es tremendo, cada vez estamos aprendiendo. No es que el Señor va a cambiar los días malos para confiar en Él. Es confiar en Él cuando los días son malos. Ese es el verdadero cristianismo. No es que Dios va a cambiar los días malos para que confiemos en Él. Es que Él nos va a ayudar a atravesar los días malos, los días difíciles. Así que mis hermanos, en esencia lo que dice Habacuc resume: el justo vivirá por la fe. Y algunos pasajes de Pablo, él toma esa frase de Habacuc y dice: el justo vivirá por la fe, que vamos a mirar también en otros libros. Pero mis hermanos, vámonos ahora a traer, ese es el contexto de lo que es el libro de Habacuc. Pero ¿de qué manera está siendo probada nuestra fe? No sé, la familia Irizarry, ¿verdad? ¿De qué manera está siendo probada su fe? La familia Carballosa, la familia Vélez, la familia Palacio, la familia, por ahí todos los apellidos que hay aquí en esta mañana. ¿Cómo está siendo probada nuestra fe? ¿Cómo está siendo probada nuestra fe? Yo no sé si todo está bien o es que hay algo que está caminando mal, pero a la misma vez o estamos viviendo y seguimos adelante por fe, o está sucediendo algo con nosotros. ¿Cómo conducimos nuestras vidas basados en esta palabra? El justo vivirá por la fe. Mis hermanos, a veces las cosas que ocurren en esta vida y en el mundo retan nuestra fe. Retan. A veces yo oigo que de repente alguien se sorprende de que un cristiano está en un tiempo de caminar por el desierto, ¿verdad? Y la gente dice: uy, ¿y este que es cristiano? ¿Para qué va a la iglesia si va a seguir así? La gente quiere abandonar siempre. La gente abandona siempre. Pero aquí la palabra dice que el justo vivirá por la fe. Y vamos a leer lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Habacuc 2, del 1 al 4. Dice: el día... A ver, se me movieron las hojas aquí. Muy bien. Me mantendré alerta. Así dice Habacuc. Me apostaré en los terraplanes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Habacuc está reclamándole a Dios y está esperando la respuesta de Dios, hasta que por fin llega la respuesta del Señor y le dice: y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Eso es parte de la respuesta del Señor y ahí queremos enfocarnos. Mis hermanos, como dije, ¿cómo conducimos nuestras vidas? ¿Qué es lo que hacemos basado en lo que el justo vivirá por la fe? En medio de todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en nuestros países, en nuestra sociedad, con esta situación, con la economía, todos los días, mis hermanos, les soy sincero, ya estoy cansado de oír noticias. De verdad que todo es mal, negativo, todo está mal. Todo está mal. Y por ahí siempre hay alguien que ofrece que lo va a hacer mejor, ¿no? Ya hay muchas elecciones, muchos países, todos van a cambiar el mundo.
Mejor educación, la ciencia, la tecnología, todo. Y más, y si quitamos la Biblia de las escuelas, y si quitamos las tradiciones del cristianismo en esta sociedad, mejor vamos a estar. Así anuncian los grandes héroes del mundo ahora. A Dios lo quieren hacer a un lado, pero nosotros no. Nosotros tenemos que vivir por fe, tenemos que seguir adelante por fe, caminando por fe en medio de todo lo que está pasando. En medio de todo lo que está pasando. Problemas de la economía, que por ahí que el COVID-19, que la segunda ola, por ahí va a haber, ya seguro que más adelante la tercera, la cuarta ola. Yo sé, mis hermanos, yo sé que hay una situación difícil y yo como pastor soy responsable. Pero por favor, o sea, tomar esas cosas para politizarlo, para hacer ya, crear ciertas cosas que van a favor de unos cuantos y no de lo que realmente debe ser las personas, la sociedad entera. Cuidémonos, sigamos cuidándonos. Yo sé que usted tiene que ir al supermercado, tiene que ir aquí, tiene que ir allá. Cuídese, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer y confiemos en el Señor. Pero no podemos seguir oyendo que nos quieren seguir encerrando y encerrados todo el tiempo. ¿Y sabe qué? No es porque nos quieren cuidar, mis hermanos. Bueno, mejor vamos a cambiar de tema. Porque sí, Señor, quítame esa pasión en este momento. Bueno, el pasaje bíblico se trata de eso, de caminar en medio de las situaciones difíciles. El profeta tiene una lucha interior. Yo no sé si a usted le ha pasado. El profeta tiene una lucha interior. Hay una lucha entre lo que él cree y lo que él ve. Yo no sé qué pasa con usted. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, pero lo que veo me quiere hacer desistir, renunciar a esa fe. Bueno, el profeta tenía ese problema. Él estaba en una lucha entre lo que él cree y lo que él ve que estaba sucediendo alrededor. Hay una lucha entre lo que las escrituras dicen acerca de Dios y lo que Habacuc piensa acerca de Dios. Dos cosas diferentes. Hay una lucha, mis hermanos, entre la fe y la vista. Hay una lucha entre la fe y los hechos. ¿Cómo afrontas esas cosas? Tu fe en medio de la aflicción, tu fe en medio del dolor, tu fe en medio de la escasez, tu fe en medio de los problemas. ¿Cómo afrontas ese dolor? Aquí está Raulito con nosotros. Su fe en medio de su círculo social. Por eso el día de hoy nos dice la palabra que viviremos por la fe. No importa que lo que alrededor nuestro no está en la fe, ni tampoco nos quiere hacer permanecer en la fe, sino más bien nos quiere arrancar de esa fe. Nosotros tenemos que seguir caminando por fe. Amén. Amén. Mis hermanos, había una lucha entre la fe y la vista. Había una lucha entre la fe y los hechos. Por lo tanto, en este libro los israelitas están entregados a la violencia y a la impiedad de manera desenfrenada. Imagínense, de manera desenfrenada estaba el pueblo de Dios entregado a la violencia y a la impiedad. Y Dios responde de cómo los justos, que eran pocos, eran muy pocos los justos. Y Dios responde de cómo los justos deben permanecer en medio de todo eso. ¿Se imagina hoy que el Señor nos está diciendo, Consuelo, Maritza, en medio de las dificultades, vive por fe, vive por fe? Por la fe vivirá el justo, dice la palabra. ¿Y cómo es el carácter de un impío? Porque ¿qué es ser un impío? Un impío es aquel que no tiene una comunión con Dios. De repente hasta cree en Dios, que sí hay un Dios, pero that's it.
Eso es todo. Dios no es el Señor en su vida. Dios no tiene ninguna potestad en la vida de esa persona. Esos son los impíos. Las personas que no tienen una comunión verdadera con Dios. Y por lo tanto, también en este libro de Habacuc encontramos nosotros de que en ese pueblo de Judá había almas impías. Cuando dice, he aquí que cuya alma no es recta se enorgullece. Porque versión internacional dice lo siguiente, dice, el insolente no tiene alma recta. En otras palabras, está hablando de los impíos. Y en Reina Valera dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí nos está dando ya una descripción de qué es o quiénes son los impíos, cómo son los impíos. A ver si usted hace un reconocimiento en su círculo social. A ver, haga un reconocimiento en lo que usted conoce, si son impíos o no. Están enorgullecidos, son orgullosos, da a entender que no son almas justas. Y a lo largo de la historia hemos visto en las Sagradas Escrituras que hay creyentes y hay incrédulos, hay justos y hay impíos, hay santos y hay paganos, hay almas rectas y almas impías. Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir el uno del otro? ¿Cómo nos distinguen entre los impíos? Porque si usted confiesa que es hijo de Dios por su fe en Jesucristo, ¿cómo se distingue de entre los impíos? Bueno, mis hermanos, ¿cuál es la característica del alma impía? Habacuc nos dice que el alma impía se enorgullece. Y si analizamos los impíos de nuestros tiempos, claramente notamos que son orgullosos. Orgullosos, no se postran delante de Dios. No se postran delante de Dios. Ni reconocen que Dios es digno de confianza y obediencia. Tampoco reconocen eso. Tampoco reconocen a Jesús como el único Salvador. Muchos de ellos tienen su camino al cielo diferente a lo que dice la Biblia. Y tampoco lo reconocen a Jesús como el único mediador entre el pecador y Dios. Y cuando experimentan tiempos de aflicciones, tiempos de crisis, tiempos de problemas, no siempre se presentan a Dios en oración. No siempre se presentan a Dios en oración. ¿Saben por qué? Porque se creen autosuficientes. Sí, a mí me toca conversar muchas veces con personas. Y cuando les digo que Cristo es el camino y que Dios los puede ayudar, me dicen, no me hables de religión. Eso no me va a solucionar mi problema. Su orgullo, su autosuficiencia. Creen tener la sabiduría suficiente y el poder para vencer y superar toda crisis. Claro, ellos son sus propios dioses. Ellos los van a resolver sin la ayuda de Dios. En lo absoluto no necesitan la ayuda de Dios. Ponen su confianza en el poder humano, sobre todo mente positiva. Mente positiva. Y eso hay que tener cuidado, mis hermanos, porque la mente positiva a veces se quiere meter a la iglesia también. Nosotros no vivimos por mente positiva. Nosotros vivimos por fe, que es diferente. Porque la mente positiva es su mente. Yo sé que la mente tiene poder, claro que sí, pero es su mente. Pero el que vive por fe no es tu mente, es porque tú cuentas, dependes, tienes una comunión con alguien más supremo, con alguien más poderoso que te sostiene y que puede llevarte y ayudarte en tiempos de dificultades. No confundamos la fe del cristiano con el positivismo. La mente positiva es para los impíos, no para los cristianos. El impío se jacta de su orgullo de autosuficiencia. Por naturaleza se aparta de Dios y quiere eliminar por completo toda palabra que viene de Dios. Toda palabra que viene de Dios. Es más, no es de ahora, mis hermanos.
no es un mundo moderno, no es porque el mundo está moderno. También Isaías ya lo decía en su tiempo cuando nos dice en capítulo 32, versículo 6, mi hermano, si lo puedes poner ahí también. Yo lo tengo ahí escrito, Isaías 32, versículo 6. ¿Qué dice? 32, 6. Mira lo que dice Isaías, en el tiempo de Isaías. Dice lo siguiente: porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento, dice Isaías. ¿Y qué dice Romanos capítulo 1, versículo 21? Ya pasamos ahora al Nuevo Testamento. Romanos 1, 21 dice lo siguiente: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Tienen el pavo en la mesa y relleno todavía, y no dan gracias. No, qué gracias ni gracias, si ese pavo lo compré yo, no me lo regalaron. No dan gracias, ni por el aire que respiran dan gracias. Así son los impíos. No sé si ahora usted está haciendo la diferencia entre usted y un impío. Mis hermanos, muchos de esa característica creen que sin Dios el mundo será mejor. No se sorprenda que ya empezaron todos los eslogans. El mundo va a ser mejor sin Dios. Ya basta de opresión de las tradiciones cristianas, que Biblia ni Biblia, que Jesucristo es el camino. No. Sáquenme todo eso. Es más, vamos a hacer leyes para que esas cosas desaparezcan. Bueno, para ellos el mundo será mejor sin Dios. Y por lo tanto, si el mundo es mejor sin Dios, pues no viven para Dios. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia? Y por tanto no viven para Dios, ni le sirven, ni le adoran, ni buscan de Él como guía de sus vidas. Y algunos quizás buscan la ayuda de Dios para solución de algún problema, pero no para tener una comunión con Dios. No para tener una comunión con Dios. Me ha tocado conocer a algunas personas: pastor, venga, ore, por favor, tengo este problema, ayúdeme, vamos, haga algo, por favor, ¿qué usted me aconseja? Bueno, vamos a orar, vamos a entregarle al Señor, pero tú también tienes que tener comunión con el Señor. Sí, pastor, ya lo que diga. Yo quiero que se solucione este problema. Se solucionó y that's it. Acabó ahí la relación con Dios. Solamente es para que reciban la ayuda, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia describe esa vida del impío como alma que no es recta, y esa vida no es de agrado para Dios. Una vida así no es de agrado para Dios. Y mis hermanos, las iglesias evangélicas cristianas protestantes, como las nuestras, en todas las iglesias se dice que hay algunos cuantos impíos que creen ser cristianos, pero de verdad no son cristianos, porque todavía están caminando como los impíos. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos con los impíos? ¿Quiénes somos justos y quiénes somos injustos o impíos? A diferencia del alma que no es recta, Habacuc también nos habla de que dentro del pueblo de Judá hay justos también, hay un pequeño remanente, y Él los llama y los anima a permanecer en la justicia. Y hoy yo también me uno a ese llamado. Mis hermanos, permanezcamos en la justicia de Dios, permanezcamos en esa vida justa. Somos justos. Yo no sé cómo usted interpreta o define la palabra justo, pero la Biblia la define de esta manera. ¿Qué cosa es ser justo? En primer lugar, ser justo no es ser un cristiano perfecto en santidad. No, si llegáramos a eso sería magnífico. Pero eso no es la primera característica de un verdadero justo de Dios.
sino que el justo, como dice, vivirá por la fe. El justo es aquel que tiene una comunión con Dios y cuenta con Dios para todo lo que tiene que ver con su vida. Ahora, cuando la palabra dice que él vive por su fe, que el justo por su fe vivirá, ¿de qué fe está hablando? Eso también es necesario dar una aclaración. Es necesario aclarar que la fe a la que se refiere el versículo 4 de Habacuc no es la fe de salvación, sino la fe aplicada a la manera de vivir de un creyente. Cuando usted dice yo camino por fe, usted está diciendo que usted tiene un estilo de vida, una forma de vivir, una manera particular de llevar su vida a las 24 horas del día. Eso es caminar por fe, vivir por fe. Usted le pertenece a Dios por fe en Jesucristo y ahora usted tiene una manera particular de vivir como cristiano. A eso es lo que se refiere Habacuc cuando dice que el justo por su fe vivirá. No está hablando de la fe de salvación. Ya nosotros somos salvos, y lo he dicho muchas veces, porque hemos creído en Jesucristo. Ahora caminamos por fe, que quiere decir que tenemos una manera particular de caminar, de vivir en medio de cualquier circunstancia. Y en el Antiguo Testamento, el justo es el que caminaba por fe. Abraham era justo, Moisés era justo, José era justo, todos los grandes patriarcas eran justos porque estaban convencidos de la existencia de Dios y de la presencia de Dios en sus vidas. Justo porque se sometían a la autoridad de Dios. Justo porque no permanecían en su autosuficiencia ni en su arrogancia, sino que aún no siendo perfectos, obraban para el bien de glorificar a Dios, se sometían a la autoridad de Dios. Como dice el libro de Primera de Samuel 24:17, cuando Saúl le dice esto a David el justo, le dice lo siguiente, le dice: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Eso es ser justo, pagar con el bien a pesar de que nos pagaron con el mal, o devolver con bien lo que hemos recibido por mal. Eso es ser justo, eso es ser creyente, eso es ser cristiano. Eso debe marcar la diferencia. Y después de la venida de Jesucristo hay un mayor valor de lo que significa ser justo. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Versículos del 22 al 24. Por eso es que nosotros somos llamados justos. Y aquí el libro de Romanos, del 22 al 24, versículos 22 y 24. Mire lo que dice, mi hermano. Preste atención, porque esto nos identifica quiénes somos. El día de hoy, esto es nuestra característica, nuestro profile. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. ¿Cuántos hemos puesto nuestra fe en Jesucristo? Amén. Entonces miren lo que dice la palabra. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y si yo salto un poquito más allá al versículo 26, dice: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Gloria a Dios. Somos justos. Ahora somos llamados justos por nuestra fe en Jesucristo. Ya no somos impíos. Ahora somos justos por la obra de Cristo Jesús. Entonces, toda
persona que puso su fe en Jesucristo se convierte en justo o justificado. Bueno, vamos a empezar a practicar. José el justo, Raulito el justo, Tanya la justa, Magleni la justa. Somos justos delante del Señor por nuestra fe en Jesucristo. Ahora está marcada la diferencia. Ahora tenemos que caminar por fe. Viviremos por fe. El justo vivirá por la fe. Los justos vivirán por la fe. Es la obra de Cristo quien nos convierte en justos. Y ahora vive por fe en Jesucristo. Vivimos por fe en Jesucristo. Por tanto, los justos viviremos con la convicción que Cristo es el Rey de este mundo. Cristo gobierna este mundo. Y por tanto, busquemos entonces honrar, amar y obedecer al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso grande al Señor. Ese debe ser nuestro camino. Nuestro camino es honrar, amar y obedecer al Rey que es Jesucristo. Mi hermano, el justo siempre busca en Jesús su protección, no en uno mismo. Es en el Señor. Aunque ellos nos digan a nosotros, bueno, ustedes todo lo ven en Cristo, todo lo ven. Bueno, así vivimos los justos. Hace unos domingos atrás yo decía, hasta las cosas insignificantes, de menos importancia, debemos depender de Dios. Ya mi esposa ya aprendió ya. Pero cuando no encuentra su teléfono, ella se va a orar entonces para buscar su teléfono. Antes me decía, llámame, pero ¿para qué te voy a llamar si estás a mi lado? No, llámame porque se me perdió el teléfono. Mi hermana, hasta en las cosas insignificantes, entreguémosle al Señor. Dependamos de Él. Eso nos hace a nosotros justos, de verdad. El justo siempre busca la protección en el Señor, busca la comunión con Dios a través de la oración, y eso es lo que hace esta iglesia. Y a mí, de verdad que ustedes, mis hermanos del grupo de oración, me han impresionado mucho por ese amor entregado que tienen al Señor en este chat. De verdad que es así, es de gran bendición. Entonces, buscamos ahora esa comunión con el Señor, constante. En cualquier trabajo que sea que usted haga. Usted está trabajando y su mente puede estar en conexión con el Señor, en comunión con el Señor. Es más, necesitamos tener comunión con el Señor. Aquí hay algunos maestros, maestras. Necesitamos tener comunión con el Señor. Todo lo que nos espera en las aulas de clase. Es una cosa tremenda. Pero, mis hermanos, debemos también nosotros buscar la comunión con Dios, como dije, a través de la oración, no solo porque tenemos que hacerlo, sino porque es un deleite hablar con Dios. Mi hermano, mi hermana, no tome el levantarse en la mañana y orar, arrodillarse como una carga pesada. Es un deleite hablar con el Señor. La palabra de Dios, y cuando Él está en esa comunión con nosotros, debe deleitarnos, debe gustarnos. Y todo eso, por supuesto, que también se practica. Practíquelo, mi hermano. Hay cosas que hay que empezar a practicar para que se haga una buena costumbre en nosotros. ¿Qué más podemos decir de los justos? Ponemos nuestras cargas en Él. Ponemos nuestras cargas en Dios. Ponemos nuestra seguridad en las manos de Dios. La salvación de la humanidad se encuentra solo en Dios y por medio de Jesucristo. De ahí que el justo sabe que la verdadera sabiduría se encuentra en Jesús y sabe que vivir por la palabra de Dios es lo más sabio. Mi hermano, vivir por la palabra de Dios es lo más sabio. Es lo más lógico y lo más recto que hay. Vivir por la palabra de Dios. Y que aunque las cosas del mundo se vean oscuras, se vean difíciles, se vean críticas, mi hermano, confiemos plenamente en el Señor. Por tanto, los justos son los que caminamos por fe
y no por vista. Vuelvo a repetir, no es la fe de salvación, esa ya la tuvimos, ya la tenemos. Ahora caminamos por fe, que quiere decir una manera particular con cómo deben caminar los cristianos. ¿Y por qué así? ¿Por qué caminamos por fe y no por vista? Porque sabemos que Jehová reina. Y esto nos trae paz. ¿Cuánta paz no tenemos en este momento de saber que Jehová reina sobre nosotros, que en Él está toda nuestros días, nuestro futuro, nuestra mañana, nuestra noche, nuestro descanso, nuestro trabajo, todo está en las manos de Dios, y eso nos debe traer paz. Y si les trae paz, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Yo le doy un aplauso al Señor, porque eso es lo que trae paz. Cuando empezamos a poner todo eso en primer lugar, mi hermano, usted va a tener la sonrisa Colgate, dice la propaganda, ¿verdad? La sonrisa más blanca y más hermosa en el día. Porque todo lo que pasa a su alrededor, usted lo pone en las manos del Señor. Ahora, no es que no debemos hacer nada. A veces se equivoca estas cosas, ¿no? Es como que el cristiano debe ser lazy, ¿no? Perezoso, no debe hacer nada porque Dios te lo va a hacer todo. No es eso lo que la palabra nos llama a hacer. Hagamos las cosas, pero confiando que lo hacemos porque alguien está ayudándonos, alguien está guiándonos, alguien está allí sosteniéndonos en todo momento. Por lo tanto, el cristiano debe saber que es justo, no en sí mismo, ni por sí mismo, sino por la misericordia de Dios. Por tanto, el hombre de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. El hombre de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. La mujer de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Eso debe dictar nuestras vidas. El mundo quiere vivir por lo que siente. Sí, ahora es por lo que sentimos. Tú me estás mirando aquí, yo no soy peruano. Yo me siento africano. Y yo voy a reclamar mi derecho y me van a cambiar mi licencia. Yo no soy peruano, quíteme eso de peruano ahí. Póngame ahí que soy de otra nacionalidad, porque así me siento hoy día. O sea que ahora por lo que yo me siento, todo tiene que cambiar. Y me tienen que respetar, y me tienen que cambiar las leyes de la Constitución, porque yo ya no me siento peruano. Bueno, ¿en qué mundo estamos? Por supuesto que no me siento peruano. Hay días que no me siento peruano. Hay días que me siento como un indio. Hay días que me siento terrible. Pero eso no va a cambiar las cosas. El problema soy yo, no las leyes. ¿Cómo podemos sostener nuestra vida de fe por lo que sentimos? No, mi hermano, lo que sentimos es voluble. Eso cambia. Hoy día me siento bien, me siento contento y mañana estoy molesto, porque así somos los seres humanos. La corrupción del pecado todavía está. Pero tenemos que entender que somos cristianos y que tenemos que vivir por fe. Yo tengo que vivir por lo que creo, no por lo que pienso o por lo que siento. Yo sé que usted puede sentir ahorita un gozo grandísimo, pero tenga la seguridad que mañana usted puede estar derramada en llanto. Entonces, por lo que sentimos no puede sostenerse nuestra fe. Nuestra fe se sostiene por lo que dice esta preciosa palabra y por lo que yo creo en esta palabra. Mi hermano, voy a terminar. Quisiera terminar entonces con las mismas palabras de Habacuc, ahora en el capítulo 3, versículos del 17 al 19. Porque es interesante, como digo, les recomiendo que lean Habacuc si alguno no lo ha leído. ¿Y sabe cómo usted se da cuenta que no ha leído Habacuc todavía? Porque en el primer intento no lo encuentra. Porque las hojas están pegaditas que nunca las ha abierto. Exacto. Bueno, Marlene se salva, dice, lo bueno que yo leo desde mi celular, dice ella. Bueno, Habacuc, capítulo 3, con esto vamos a terminar. Versículos del 17 al 19. Mire lo que dice la palabra. Dice de esta manera:
aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria a Dios. Y sabe que es interesante, porque si usted lee todo el librito de Habacuc, que son 3 capítulos nada más, es tremendo, porque ese tono que él tenía de argumentar, de cuestionar a Dios en los primeros capítulos, ahora se transforma en un himno de alabanza, en un himno de alabanza por esa gracia sustentadora que Dios le muestra a Habacuc y la suficiencia en Dios. Qué cosa tan tremenda, mis hermanos. Habacuc se dio cuenta de que Dios debía ser exaltado, no solo por las bendiciones recibidas, sino por lo que Dios es. Exaltemos a Dios por lo que Él es, no solamente porque recibimos bendiciones. Si te das cuenta, Dios nos llama a vivir con una fe que abraza incondicionalmente su voluntad. Tenemos que abrazar la voluntad de Dios, aunque no sea de la forma como nosotros queremos. Amemos la voluntad de Dios. En todo momento, nuestra fe siempre debe descansar en Dios y no en los hombres, ni en las circunstancias. Y con esto no quiero decir que usted no busque ayuda de ninguna persona. Por supuesto, tenemos que vivir en comunidad, no somos seres aislados. El Señor nos ha hecho para vivir en comunidad. Desde el primer momento que tú te sientes un ser humano, ya tienes una madre, por supuesto. Entonces tienes que tener comunión con tu madre, con tu padre, con tus hermanos y con el resto de la sociedad. Lo que la palabra dice es que no confiemos en los hombres. No te está diciendo que desconfíes de los hombres. Está diciendo que no confiemos en los hombres en el sentido de que tengamos la plena seguridad de que las personas siempre van a fallar. Y no porque fallan nos vamos a hacer enemigos y ya no vamos a hablar nunca más con ellos. Por eso que tenemos que vivir en comunidad, pero siempre poniendo la confianza en Dios. Que así como Dios transforma tu corazón, así también puede transformar el corazón de ellos. Sí, porque a veces vemos los errores de los demás, cuando el que está errado y equivocado somos nosotros. Mis hermanos, nuestra fe siempre debe descansar en Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículos del 17 al 18? Romanos 1, 17 y 18 dice lo siguiente: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pablo toma lo que Habacuc ya había escrito en el Antiguo Testamento y lo pone en el libro de Romanos. Y el libro de Hebreos también el autor de Hebreos también toma ese pasaje y lo dice de esta manera en Hebreos 10:36. Dice lo siguiente, dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado, dice el Señor. Dale un aplauso grande al Señor para darle a Él toda la gloria y la honra en esta mañana. Mis hermanos, ahora para las personas que de repente están mirando este video o esta transmisión y nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, todavía no han dado ese paso. Bueno, la diferencia entre ser justo y ser impío no radica únicamente en si creo en Dios o no, porque muchos que no quieren aceptar todavía que están en la condición de impíos pueden decir: no, pero yo creo en Dios. Es que no se trata solamente de creer en Dios,
sino se trata de rendir el corazón al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Solo Cristo es ese camino, la verdad y la vida. No es solamente creer en Dios, porque ese Dios seguirá siendo Dios, pero no va a ser nuestro Padre hasta que no atravesemos ese camino que es Cristo Jesús. Por eso en esta mañana abrimos la invitación a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ven a Jesús, pide perdón, arrepiéntete de manera genuina y el Señor está dispuesto a perdonarte, porque Él es un Dios lleno de misericordia. Haz en este día de salvación para tu vida. Dile: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, pero entra a mi vida, entra a mi corazón. Y desde ahora, guíame en todo lo que me queda el resto de mi vida. Y de seguro que esa decisión traerá grandes bendiciones a tu vida, porque nadie está libre de problemas, dificultades y crisis en la vida, como lo estamos también nosotros. Pero en medio de todo eso, los que somos justos viviremos por la fe.